Y le damos la bienvenida a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? Estamos precisamente con este tema, ¿verdad? Lo comentábamos también más temprano, las debilidades de Uruguay en materia de derechos humanos están vinculados con el pasado reciente, también con las cárceles, que ese es otro capítulo. Exactamente, y hay que ver el contexto. Ni que hablar que hay situaciones vinculadas a violaciones a los derechos humanos del presente. La situación del sistema carcelario es un punto absolutamente inexcusable y hay otros. Pero también tenemos un contexto de empantanamiento, de parálisis, en algunos casos de congelamiento, de enlentecimiento marcado, de, bueno, una justicia que tarda y que tiene traspiés. Esta última declaración, esta última sentencia de la Suprema Corte de Justicia a propósito de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que implica la no consideración de los delitos cometidos durante la dictadura como delitos de lesa humanidad, y que vuelve a retrotraer contra una sentencia anterior de la Corte, contra la sentencia de la Corte Interamericana de Defensa, en el caso Hellman, Uruguay. Bueno, incumplimientos que el país tiene. Y a propósito de ello, bueno, las declaraciones del fiscal de Corte, que en un seminario, junto con otras declaraciones de agentes del sistema de protección de los derechos humanos, por ejemplo, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la doctora Mariana Mota, vuelven a poner arriba de la mesa un debate que ya se ha convertido en un debate permanente en nuestro país. Ahora bien, de alguna forma vuelve a presentarse aquello que hace 4 o 5 años se puso de manifiesto, de el encontrarse con una muralla que pone la Suprema Corte de Justicia con este tipo de sentencias a la hora de tratar de llegar a esclarecer esos delitos cometidos durante la dictadura. A ver. ¿Se levantó de nuevo la muralla? Yo defiendo, como todo demócrata, la plena independencia del Poder Judicial. Eso que implica, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia debe dictar sin presiones, a su entender, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Y en la norma constitucional se establece que esa sentencia de inconstitucionalidad vale para un solo caso, no es una sentencia genérica. Eso fue todo un debate, pero la Constitución dice eso. Y aquí, por ejemplo, se advierte algo muy claro: cambia la integración de la Corte y cambia el sentido de la definición. Lo cual nos vuelve a replantear el manido tema de la política y la justicia. Y aquí hay que ser claros, ¿Puso la política por encima de la justicia o lo político por encima de lo jurídico? Acá hay varias bibliotecas enfrentadas, pero hay una realidad. Si tú tienes un cuerpo que cambia su integración y sobre un asunto similar o casi igual cambia la sentencia, es que, o las bibliotecas están muy enfrentadas y en figuras de la estatura profesional de las que estamos hablando, que llegan nada menos que a ser magistrados de la Suprema Corte de Justicia, bueno, es un poco dudoso eso, o si no la política premia. El momento de mayor peso, desborde de la política sobre la justicia, obviamente que fue la aprobación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Pero además, y yo estos días lo estoy recordando porque es un hecho de la historia que ha quedado opacado, el primer recurso contra esa ley fue un recurso de inconstitucionalidad. Y en ese recurso de inconstitucionalidad, que se falló en abril de 1988, un año antes del referéndum, la sentencia de la Corte era 3-2 a favor de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Y sin embargo, en el marco de fortísimas presiones de jerarcas militares y de dirigentes políticos de los partidos tradicionales, uno de los magistrados, cuando ya tenía el informe para fundamentar su posición, que hacía esa mayoría por la inconstitucionalidad, imagínate cómo hubiera cambiado la historia, varió su voto y varió su informe. Es decir,
la política y las decisiones judiciales juegan. A los tiempos y en los formatos uruguayos, pero juegan. Y acá, ¿qué es lo que vemos? En un momento de empantanamiento de esto, en un momento en donde, bueno, todos esperamos que el grupo de Verdad y Justicia avanza, pero no avanza. Todos esperamos que los procesos que están tramitándose en la justicia avancen, pero tienen enormes dificultades para avanzar. Todos esperamos que, de alguna manera, las políticas públicas, porque esto no es solamente que la justicia defina, no, las políticas públicas que acompañan, que contribuyen a que haya una justicia plena y acelerada, se empantanan. Todos esperamos que el país cumpla las sentencias y los tratados a los que se ve vinculado por aprobación. Yo fui perito de parte, para mi honor, del juicio que la familia Gelman le hizo al Estado uruguayo. Y digo para mi honor porque en ese juicio que se decía familia Gelman versus Estado uruguayo, debió haberse llamado familia Gelman a favor del Estado uruguayo, porque era a favor del Estado de Derecho, porque era a favor de un Estado que pudiera cumplir una de sus habilitaciones y uno de sus mandatos fundamentales, que es la justicia. La justicia. Bueno, esa sentencia de la Corte Interamericana, que tiene un carácter vinculante para el Uruguay y que fue asumida plenamente por el expresidente José Mujica en un acto en donde no actuó como jefe de gobierno, actuó como jefe de Estado, bueno, se está incumpliendo, se está incumpliendo de manera flagrante. Entonces, tienen razón los familiares en destacar el incumplimiento y preguntar con radicalidad cuáles son las razones de este incumplimiento. Tiene razón, por ejemplo, el Observatorio Lucio Ibarburu, cuando registra de alguna manera los incumplimientos, y tiene razón, y tiene todo el derecho a decirlo, porque estos días hemos escuchado, el fiscal Jorge Díaz no puede cuestionar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Y eso es un grave error. ¿Dios, la Suprema Corte de Justicia? Justamente. ¿Son dioses? Incluso como ciudadano. La sentencia técnica lo habilita. Pero por supuesto. No está en discusión. La figura del fiscal de corte es una figura muy poco conocida en cuanto a su ubicación institucional. El fiscal de corte no forma parte del Poder Judicial, no está subordinado a las autoridades máximas del Poder Judicial, no está subordinado a la Suprema Corte de Justicia. Incluso no está subordinado a ningún poder, porque depende administrativamente del Ministerio de Educación y Cultura y configura una figura que, de alguna manera, como se dice en la ley, representa a la sociedad. Entonces, está bien que el fiscal de corte emita sus opiniones. Algunos dicen, sí, pero está bajando línea a los fiscales. Bueno, no es así. Y además, responsabilidad de los fiscales. Los fiscales tienen absoluta independencia como para actuar de acuerdo a su parecer. Y si no están de acuerdo con el fiscal de corte, bueno, actuarán con independencia. Lo que pasa es que los dichos de Jorge Díaz son dichos muy profundos. Él recuerda lo que todo actor de la justicia puede testimoniar cuando en algunos juzgados dice, acá el derecho internacional de los derechos humanos no corre. ¿Cuántos juicios que se dan en el Uruguay no toman en cuenta, por ejemplo, los tratados y las sentencias, por ejemplo, en este caso de la Corte Interamericana, del sistema interamericano, que forman parte del Estado de Derecho uruguayo? Forman parte del Estado de Derecho uruguayo. Porque además esta sentencia, esta decisión de que los delitos de lesa humanidad prescriben, según la Corte, salió también 3-2. Hay dos ministros que votaron en contra, Felipe Uní y Bernadette Miviel, la ministra de la Suprema Corte, que fue entrevistada en nuestro primer programa el pasado 9 de octubre. Ellos votaron en contra, ellos consideraban que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces, no es tampoco que es por unanimidad esta decisión, ¿verdad? Claro, de todas maneras, repito, la independencia del Poder Judicial es uno de los pilares de cualquier institucionalidad democrática, y una sentencia de la Corte puede sustentarse perfectamente por mayorías simples. El tema es que acá
no es una resolución jurídica pura. Obviamente acá, en distintos momentos de estos 30 años de empantanamiento del tema justicia, la política ha jugado. Y la política parece haber jugado contra las víctimas. Porque aquí las víctimas siguen esperando. Y repito, de un lado está lo que debe hacer la justicia. Pero del otro lado está lo que está obligado a hacer el Estado. Desde políticas públicas que perfilen, que contribuyan a que la justicia pueda tener un ritmo acelerado. ¿Cómo uno se pregunta desde esa visión política sobre este tipo de cuestiones, pueda haber alguien que piense que ganar tiempo significa algo y no toma en cuenta que hay una lucha que lleva 40 años y que seguramente si tiene que llevar 40 años más, los va a llevar? Lo que uno a veces le cuesta creer es cómo se condena a la sociedad uruguaya a seguir discutiendo temas durante 4 décadas más, cuando la resolución de determinadas cuestiones ya es una obligación moral, si se quiere, pero fundamentalmente es una obligación para futuras generaciones que tienen que no hacerse cargo ya de cuestiones que refieren al siglo XX, ¿no? Lo debemos insistir hasta el cansancio. Este tema fundamentalmente no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el futuro, no tiene que ver con nuestros padres o con nuestros hermanos mayores, tiene que ver con nuestros hijos y con nuestros nietos. Vean el caso español, Lo que no supieron o lo que no quisieron hacer las víctimas del genocidio franquista, hoy lo están reclamando los nietos y los bisnietos. Y están buscando en donde las viudas tiraban flores en medio de los campos, están buscando y encuentran fosas. Gerardo, y estas 308 causas que están empantanadas en la justicia, porque recién hablábamos de la decisión de la Suprema Corte. Nosotros acá trajimos 2 víctimas, una expresa política y una hija de un desaparecido. ¿Cómo lees esa situación de 308 causas que no avanzan, que no...? Bueno, ayer se puso en marcha el nuevo Código de Procesamiento Penal. Dificultades, caos, desorganización, pero entró en marcha. Se creó por estos días una fiscalía especializada en derechos humanos, a iniciativa del fiscal de corte. Quien ha estado, yo como perito de parte de la familia Gelman, a veces he concurrido a juzgados uruguayos para, de alguna manera, informar, contribuir, ayudar. ¿Y uno con qué se encuentra? Y se encuentra con una debilidad gigantesca de aquellos que con buena voluntad quieren empujar esta causa, quieren empujar una causa de justicia dentro de la ley, dentro de lo que los habilita el sistema judicial, el Poder Judicial y la ley. ¿Pero con qué se encuentran? Con enormes dificultades. Dificultades de recursos humanos, dificultades de acceso a documentación, dificultad. No es solamente hallar el documento, es saber leer el documento, interpretar el documento. Dificultades en términos de implementación de políticas públicas. Y ahí la responsabilidad la tiene el Estado. Claro que la tiene el Estado. El Poder Judicial es independiente, pero necesita de acciones proactivas del Estado para que sus funciones en clave independiente las pueda llevar adelante. Entonces, cuando uno dice todo dentro de la ley, todo dentro de la Constitución, bueno, eso no basta solo declararlo, hay que hacerlo efectivo. Y lamentablemente, hay multiplicidad de circunstancias que están revelando, y este asunto de la violación flagrante a los derechos humanos durante la dictadura es uno de los puntos claves, pero no es el único, que aquí la justicia tiene grandes dificultades para cumplir sus mandatos fundamentales, principales. Y obviamente que las víctimas están reclamando y su reclamo perdurará más allá de que, como alguien ha dicho, esto se resuelve cuando se mueran los unos y los otros. Primero, no hay unos y otros, hay todos. Y está probado, uno se cansa de repetirlo. La historia universal, el siglo XX ha sido un siglo trágico en genocidios, en delitos de lesa humanidad, en guerras. Está probado que el daño de la impunidad y el daño del genocidio y el daño del terrorismo de Estado es un daño que se transfiere de generación a generación y que reaparece en cuarta y quinta generación.
Esto los judíos lo saben, los armenios lo saben, Europa lo sabe. Lo que vos mencionabas, España lo sabe. Y América Latina, que tiene una historia trágica, ya más que lo sabe. Entonces, que haya chicaneos políticos, que no termine de afirmarse la voluntad del Estado de avanzar en un asunto que es tan clave, que se diga una vez más, pero esto ya fue zanjado. Esto ya fue zanjado. Hay 2 pronunciamientos plebiscitarios. ¿Cómo? Sí, contra la doctrina internacional, los pronunciamientos plebiscitarios terminaran el asunto. Dieran, bueno, demos vuelta a la página. Y las víctimas que se las arreglen. Bueno, no, acá persistirá un reclamo de justicia. Y bueno, acá esto es un tema clave, porque habrá que ver en el 2019, bueno, volveremos a competir, habrá nueva competencia y habrá que preguntarle a todos los candidatos, bueno, ¿qué piensan hacer con este tema? Porque el grupo de Justicia y Verdad no ha avanzado. Era una política pública, no ha avanzado. Bien, estamos en presencia de que en el 2019 hay un entierro sobre este asunto y oficialmente se da vuelta a la página. La sociedad no lo va a aceptar. Las organizaciones de derechos humanos no lo van a aceptar. Las víctimas no lo van a aceptar. Los familiares de las víctimas no lo van a aceptar. Y todos aquellos uruguayos que creen que una condición fundamental de la democracia es que no haya impunidad y que una democracia sólida debe responder a la legislación interna, pero también debe cumplir los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos, tampoco lo van a aceptar. Entonces continuaremos. Y nosotros vamos a seguir incorporando el tema en la agenda y vamos a seguir preguntando. Exactamente. Creo que es uno de los deberes que debemos tener.